I gràcies per assistir a aquesta xerra. El presenter es diu Juan González i és un expert en la comunicació no verbal. O sigui, les postures i coses que fem al dia a dia i com reconèixer diverses activitats, moviments que fem amb el cos i què s'ha de fer. D'acord? I va dedicat una miqueta a l'assetjament en l'àmbit sanitari. O sigui, estem molt acostumats a que ens agredeixin, a que ens facin coses i no sabem què fer, com respondre. Us deixo a mi, que és l'expert. Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Esta charla o esta formación en sí, porque en definitiva esto es un pequeño extracto de una formación específica para policías, yo creo que es perfectamente extrapolable al ámbito sanitario. Pero antes de empezar con el tema del análisis de la conducta o con el tema de la comunicación, también me han comentado de que queríais un poco tener 4 nociones de cómo actuar a nivel de procedimiento en caso de una agresión. En caso de una agresión, ya sea verbal o ya sea física, en un entorno sanitario, yo creo que la forma de actuar es un poco seguir el PAS que seguís vosotros habitualmente como protocolo, esto de proteger, alertar y socorrer, pues más o menos es un poco, va por ahí, un poquito. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que en el momento de que una persona está excitada o está muy alterada, ahora luego os enseñaré cómo identificar esos detalles y cuando una persona puede ir de farol y cuando no, cuando una persona realmente nos quiere hacer daño. Pero en el momento en que nosotros ya detectamos cualquier alteración de este tipo, lo primero es protegernos nosotros. Entonces he tenido y tengo la oportunidad de poner en práctica cada día esto que os voy a dar 4 pinceladas hoy. He tenido la oportunidad de ponerlo en práctica cada día trabajando en la calle. Y algo que se nos pasa por alto es el protegernos a nosotros mismos. A veces estamos interactuando con una persona que está violenta, que está excitada y no paramos atención a lo que nosotros tenemos en nuestro entorno y a lo más cercano. Vosotros como sanitarios sobre todo tenéis objetos que son muy peligrosos, objetos cortantes, objetos contundentes y objetos con los que nos pueden hacer muchísimo daño. Alguna vez a los compañeros del servicio sanitario cuando vienen a atender a alguna persona, personas que están súper violentas y se les atiende con las tijeras puestas en el cinturón, con alguna navaja, algún cúter, instrumentos que realmente nos pueden hacer mucho daño. No somos conscientes hasta que no pasa. Y el que eso pase es cuestión de décimas de segundo. Solamente es cuestión de echar mano y que nos lo claven. Y nos pueden hacer muchísimo daño. Por lo tanto, lo primero sería cuestión de protegernos a nosotros mismos y posteriormente, en el momento en el que estéis en un centro sanitario, un hospital o donde sea, lo siguiente sería avisar a las personas encargadas de la seguridad, a los vigilantes o a quien tengáis a mano. Y eso solamente en el momento en el que ya una persona esté alterada, sin que os llegue a agredir, porque lo que hay es que prevenir realmente esa agresión antes de que eso ocurra. En el momento en el que eso ocurre, normalmente luego se desencadena y se intensifica y la agresión ya puede ser, incluso puede ser fatal. Por lo tanto, nos protegemos, alertamos a los especialistas en seguridad, en este caso a los vigilantes, y en el caso de que los vigilantes lo crean oportuno, entonces se gestionaría también el comisionar a alguna patrulla de policía para que pudiera actuar. Una persona que os insulte realmente lo único que está haciendo es cargar su ira contra vosotros, pero no a nivel personal, sino muchas veces que está descargando su ira de una forma hacia la institución, hacia el hospital, hacia los recursos que se ofrecen, que muchas veces no son los que a vosotros os gustaría dar, pero en definitiva sois las personas que estáis allí de cara al público y que representáis a la institución y sois las personas con las que se va a descargar toda esa ira.
todo eso también tenéis que entender que no es una cuestión personal con vosotros, no, amenazas. Vais a recibir cientos de amenazas, seguramente también, provocadas por la ira, por el enfado de personas que llegan aquí, no son atendidas como esperan, no se cumplen sus expectativas, y al no cumplir sus expectativas se dispara la ira, se dispara el enfado. También la gente se enfada por el miedo a que a algún familiar le pase algo y a que no se le atienda de la forma que ellos esperan. Yo entiendo de que no siempre que una persona fallece en un hospital es por cuestiones técnicas ni por cuestiones humanas de los médicos. A veces una persona pues tiene que no se le puede ayudar y bueno, el desenlace es el que es y no se puede hacer más. Eso a nivel profesional, como médicos, es fácil, no es que sea fácil de aceptar, sino que es algo con lo que convivís cada día. Para una persona, el familiar que está allí dentro de su mundo. Entonces, ese miedo puede generar una serie de emociones que repercutan en una conducta desadaptada al momento. De alguna forma, son profesionales, cada uno en su ámbito. Tenemos que, primero, entender el por qué esa persona se está comportando como se está comportando. Cuando llegamos a entender eso, nos es mucho más fácil el poder gestionar la situación. Tener en cuenta de que es totalmente imposible negociar con alguien que está ante una emoción intensa, ya sea la ira o sea el miedo, que son las que más vais a ver vosotros aquí. Es imposible porque su cerebro no le va a permitir pensar. Su cerebro se va a dejar llevar por su mecanismo de defensa y su mecanismo de defensa se rige en la paralización, la huida y el ataque. En este caso, la amenaza representativa del centro sois vosotros. La amenaza y la focalización de la ira va a ser directamente vais a ser vosotros. Entonces, es importante saber canalizar toda esa información, saberla interpretar y luego saberla gestionar. La comunicación no verbal y el estudio un poco de la conducta de las personas me ha hecho ser consciente de que a veces, yo os digo que a veces, solamente a veces, porque otras veces es imposible reconducir nada, a veces las cosas se complican porque no comunicamos de la forma adecuada, no sabemos comunicar. Y digo no sabemos comunicar y me pongo el primero como ejemplo. Las relaciones humanas, y siempre que nos dediquemos a tratar con personas y sobre todo con personas que están ante una situación emocional intensa, es complicada. Y si no sabemos cómo gestionar la comunicación, ya tenemos el primer problema y tenemos levantada la primera barrera. Y ahí ya no vamos a poder hacer nada más porque se va a generar un bucle y ese bucle nos va a llevar al final a un desenlace de violencia, un desenlace de ira, un desenlace de que al final no vamos a poderlo gestionar de la forma que a nosotros nos interesa. Entonces, hay 5 normas que yo le pongo como ejemplo a los policías que tenemos que tener en cuenta a la hora de interactuar con cualquier persona. Estas normas las sabemos todos y no os voy a enseñar nada nuevo. Lo que sí es cierto es que de alguna forma invitan un poco a la reflexión de si lo utilizamos de la forma adecuada o lo utilizamos siempre que toca. La primera sería respeta el turno de palabra. Es importante que por muy enfadada que esté una persona y por mucha razón que nosotros tengamos, la dejamos que se exprese. Y escuchamos todo el contenido del mensaje. A veces interrumpimos parte del mensaje y nos perdemos información que posiblemente es importante. Controla tu ego. El hecho de que nosotros representemos, en este caso, la institución del colectivo sanitario, en mi caso, el colectivo de policías. El caso en el que nosotros estemos al servicio de, no significa que estemos por encima de, ni que tengamos siempre la razón. A veces,
nos equivocamos y nos hace muy humanos el decir, pues, me he equivocado, tiene usted razón, no pasa nada, si es que no pasa nada. Y yo creo que incluso nos hace mejores profesionales. Y por último, opina desde el mismo respeto que exiges hacia ti. Que exiges hacia ti, que exiges hacia tu padre, tu madre, tu hermano. A veces no nos damos cuenta y por el estrés, porque no tenemos los medios suficientes, porque no tenemos recursos, porque nuestro colectivo está pasando por una mala época, pues porque tu jefe te está presionando, porque no puedes dar todo lo que tú quisieras o de la forma que tú quisieras. Eso al final te genera en que tu conducta también se modifique. Y al final, quizá lo repercutimos con quien menos debe. Y eso pues genera lo mismo que os he dicho antes, genera una serie de barreras que hacen que la comunicación no sea fluida y al final se canaliza de una forma incorrecta. ¿Cómo a través del análisis de conducta o de la comunicación no verbal, de cómo se comportan las personas, podemos llegar a identificar cuando una persona realmente nos quiere agredir? De hecho, en nuestro colectivo nos encontramos con tantos problemas y con tantas agresiones, por eso que os comentaba antes, que realmente trabajamos con personas que están en una situación emocional súper intensa. Y eso nos dificulta muchísimo las cosas. Porque, entre otras cosas, no nos han formado para tener recursos para poder gestionar ese tipo de situaciones. Y si no las gestionamos bien, eso realmente va a derivar en que luego se pueda producir una agresión o se pueda montar un pollo impresionante, tanto en urgencias como en cualquier lugar. Las emociones, realmente, en el momento en el que una persona emocionalmente está activado y está... Hola. Emocionalmente está muy activo, esa persona va a modificar su conducta y va a comportarse de una forma que su cuerpo, su forma de comportarse nos va a informar. Primero nos va a indicar un barómetro, vamos a tener un barómetro a nivel gestual, vamos a tener un barómetro emocional y vamos a poder evaluar cuánto de cabreada está una persona o cuánto de estrés tiene esa persona en ese momento concreto. A nivel de ese dato y a través de otros que luego veremos, vamos a poder evaluar realmente el riesgo que corremos a que esa persona nos pueda agredir o nos pueda agredir.